Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes después de tantos meses y poder compartir lo que el Señor viene tratando en mi vida. Esta palabra se llama voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová. Y antes de empezar, quiero pedirles que me acompañen en oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has llamado a un propósito en tus caminos, Señor, a responder un llamado, Señor, que sabemos que viene de tu corazón, Jesús. Y hoy día te pido que puedas tocar nuestras vidas, Señor, que puedas transformar cada aspecto, Señor, que aún necesita ser transformado y humillado delante de ti, Señor, para que tu voz y tu gloria puedan manifestarse en nuestras vidas, Señor. Yo te entrego esta palabra y te pido que te glorifiques en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme leyendo Isaías 40, del 3 al 5. En esta porción, el Señor nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Sé que esta palabra les recuerda a muchos, y a mí también, la predicación de Juan el Bautista, antes de que empiece su ministerio el Señor Jesús. Hoy nos acercamos nuevamente a un nuevo anuncio, y desde hace varias semanas el Señor ha comenzado a tratar mi vida de tal modo de que he encontrado de que la única diferencia que va a marcar en este mundo es una vida completamente consagrada a Dios, alejada de cualquier tipo de orgullo o vanagloria que le pueda robar la gloria a Dios. Al pensar en esta imagen, si hacemos una figura literal de lo que he leído, vamos a poder comprender de que la figura del valle que debe alzarse representa todos los complejos, los traumas, las heridas que nos han doblegado y nos han hecho vivir por debajo de la voluntad o de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Existen muchos cristianos hoy en día que tienen y mantienen heridas interiores del pasado que les impide a desarrollar todo el potencial de Cristo en ellos. Si recordamos, el mismo espíritu que habitó y resucitó en Cristo de los muertos vive en nosotros. En algunas ocasiones deben ser constantemente ministrados y sanados. La figura del monte y del collado que deben bajarse representa el orgullo, la altivez, la soberbia que nos hacen vivir y creer que estamos en un falso pedestal de superioridad cuando en realidad nos sentimos inferiores. La figura de lo áspero que debe ser allanado representa la rebeldía interior que muchos todavía tenemos por no haber sido quebrantados correctamente delante de Dios o no vivir una vida de humildad. Si estas tres cosas no son emparejadas y no son niveladas a lo que el Señor busca de nosotros, no podrá verse la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque la clave para que se manifieste el poder del Señor a través de nosotros para bendecir a otros es que nuestra vida esté completamente erradicada de cualquier tipo de orgullo y altivez. Pero la buena noticia es que tenemos la palabra de Dios, que es la única que tiene la autoridad suficiente para enderezar nuestro corazón al camino correcto que Él quiere para nosotros. Por eso que el Señor más adelante nos compara con la hierba. En Isaías 40, 6, 7 dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Nuevamente los invito a comprenderlo de una forma literal. Dios dice que demos voces, que gritemos. Normalmente en una clase, cuando queremos que los niños, que los jóvenes comprendan, el maestro alza su voz para que ellos sepan la importancia de que tenemos que ser conscientes, de que tenemos que vivir una vida en humildad. Del mismo modo Dios nos dice que lo único que va a permanecer para siempre es su palabra, no nosotros. Solamente su palabra tiene el poder para transformarnos, sanarnos y enderezar cualquier parte torcida de nosotros. Pero sin embargo, y lo precioso es que en la palabra también encontramos esperanza. Y encontramos en la vida de un hombre llamado Job todo un proceso de transformación que fue luego para la gloria de Dios. Job fue tratado de una forma particular, como ninguno de nosotros. Dios quería trabajar específicamente el problema del orgullo en su vida. Job era un hombre completamente aprobado por Dios,
hacía lo correcto siempre. Hasta hacía sacrificios en caso sus hijos cometieran algún pecado. Pero cuando Dios le quitó todo, sus hijos, sus bienes, sus amigos, y también le mostró su autopercepción, porque Job tenía un problema muy grave. Él se consideraba justo, mucho mejor que los demás. Y esto lo dice en Job 29, y lo voy a leer, dice así: los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y habla y sigue hablando más adelante de cómo la gente lo admiraba y cómo él se percibía como una persona completamente justa, como alguien que merecía recibir halagos del resto por su actuar correcto. Y yo me pregunto, ¿nos pasará eso lo mismo a nosotros? A mí me ha sucedido muchas veces cuando busco recibir el aplauso de los demás porque hice bien las cosas, porque hice lo correcto. Y muchas veces dejamos que eso alimente nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alma, y no nos damos cuenta que le estamos robando la gloria a Dios. Dice en el versículo 24, si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Job no podía creer que todas las pruebas habían venido sobre su vida. Él seguía pensando que todo era injusto, que todo lo que le había sobrevenido simplemente él no lo merecía. ¿Por qué? Porque él era muy justo. Él pensaba que era merecedor de todas las bendiciones en su vida por sus buenos actos. Y al empezar nos lo dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Pero la realidad es que Dios nunca lo había abandonado, y lo mismo nos dice Dios a nosotros. Ya sea que nuestro camino esté lleno de justicia propia o de logros, o de repente estemos llenos de vacíos o pensemos que le hemos fallado a Dios y que nunca más vamos a poder volver a ser agradables delante de Él. En el Salmo 139 dice: si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Señor está en los momentos más altos de nuestra vida y también está en los momentos más bajos, cuando le hemos fallado de la forma más profunda. No hay forma de que el Señor nos abandone. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Cuando pasamos una prueba o tribulación, solemos decir: ¿por qué, Señor? Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. No hay forma de que ninguno de nosotros pueda caer de su mano. Job pensaba que por su justicia él merecía ser bendecido, ser alabado. Pero no nos asustemos, porque lo mismo le pasó a Pablo en algún momento. Todos nosotros hemos pasado pruebas muy difíciles en donde pensamos: ¿por qué yo? ¿Por qué? Yo no merezco esto si lo he hecho todo bien. Hermanos, el Señor quiere que hoy día aprendamos a descansar completamente en Él. Pablo, desde la cárcel, siendo injustamente llevado, dijo en Filipenses 3, del 8 al 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo estaba encerrado de forma injusta, pero aún así él declaraba que no tenía ninguna justicia personal, sino aquella que se logra a través solo de la fe, y estaba en Cristo. Porque podemos pasar, hermanos, en un solo momento a dos extremos: el sentirnos orgullosos por todo lo que hemos logrado y que merecemos todo tipo de bendición, o sentirnos como la víctima,
el pensar de por qué me pasa esto a mí y le echamos la culpa a Dios, como le pasó a Job, o le echamos la culpa a las personas. Pero Dios ya no quiere que llevemos esas cargas. Dios quiere que seamos libres, como dice en su palabra, que todo valle sea alzado y que se baje todo monte y collado. Por eso Dios también le enseñó a Pablo que él había muerto y que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Finalmente, después de 40 capítulos en que argumentó con Dios y Dios le dijo, ¿acaso tú tuviste la sabiduría para fundar la tierra? Job pudo comprender que lo único que necesitaba era rendir su vida a Dios. Y fue cuando rindió todo y dejó toda su justicia propia, todas sus heridas, todo su lamento y toda la pérdida en las manos de un Dios que todo lo sabe, que nos conoce el mínimo detalle y que siempre va a querer lo mejor para ti y para mí, que pudo su prueba terminar. Porque Job declaró lo siguiente en el capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba las cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job descubre que el único hacedor de obras maravillosas era Dios, no era él. No estaba en su experiencia, ni en todo lo que él conocía, ni en sus prejuicios, el saber cómo hacer las cosas bien o cómo corregirlas o enderezarlas. Todo estaba en las manos de Dios. Por eso es que él dice que Dios es el dueño de todo el entendimiento. Pero sin embargo, la prueba termina cuando él descubre que tenía que orar por alguien más, por sus amigos. La Biblia dice que y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. ¿Quién no anhela recibir una restauración completa de las cosas que ha perdido en lo natural? Yo creo que todos anhelamos poder tener a nuestra familia completamente unida, caminando en los caminos de Dios, o de repente ese trabajo que en un momento uno valoró tanto, poder recuperarlo, o de repente poder volver a trabajar y estudiar nuevamente y poder ganarse un título universitario. Hay tantos anhelos que todos nosotros tenemos, volver a salir con sus amigos. Todos anhelamos muchas cosas, pero este es un momento para volver a ser como Job. Job volvió a ser un alumno. Dice que Job dijo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y es como tomar una actitud completamente humilde, una actitud genuina de humildad, una actitud donde él sabía que no sabía nada porque las cosas de Dios son incomprensibles, pero a la vez son maravillosas. Dios anhela sorprendernos. Yo, cuando me encuentro con niños y les cuento las cosas, las novedades que voy a enseñarles, todos están admirados porque saben que algo nuevo van a aprender. Nosotros tenemos que aprender a vivir con esa nueva forma de fe, que es la forma de fe de la palabra de Dios, cuando todos vivían confiados en lo que Él decía, en lo que venía de la boca de Dios. Pero en otra porción el Señor también nos habla que es importante de que lo torcido en nuestra vida se enderece y que todo lo áspero se allane. Y es decir, que es necesario que nosotros podamos dejar toda rebelión de nuestro corazón, que podamos disponer nuestras vidas a ser completamente enderezadas por Dios. Y ahí es cuando más nos cuesta. Y lo digo yo desde un modo personal, cuando he intentado en más de una vez tratar de salir a disiparme cuando quizás no debía. Y justo hoy día comentaba con una hermana de que en los momentos de la pandemia yo he necesitado salir y he tenido que ir a pasear con mi prima, comprar un pan, de repente en la panadería más lejana, porque necesitamos eso, porque nos cuesta quedarnos quietos, pero el Señor quiere que estemos quietos. Y esto me recuerda que hace algunos años yo tenía en mi corazón un anhelo muy, muy potente cuando terminé el colegio. Yo quería servir al Señor y quería estudiar en un instituto bíblico fuera del Perú, y yo tenía la autorización de mis padres, de mis líderes,
Y para mí eso era perfecto, era la voluntad del Señor, era lo mejor que yo en mi mente, según mi criterio, podía hacer para mí. Pero Dios tenía un plan completamente distinto conmigo, porque intenté varias veces acceder a la visa de estudiante y las excusas que me daban una y otra vez eran de los más absurdas. Excusas como, ¿por qué tienes que irte tan lejos para aprender algo que vas a trabajar acá en Perú? Lo cual es verdad, pero cuando uno sabe que lo mejor está en otro lado, uno busca siempre acceder a lo mejor. Y la verdad es que el Señor no me permitió, y yo la verdad es que me amargué un montón, me molesté. Me molesté con Dios, me molesté con mis padres, me molesté con mis líderes, y yo vivía en una actitud amargada que duró por un año entero en el que yo no quería hablar con nadie, pero había una cosa que en mi corazón permanecía, y era el hecho de que yo sabía que en algún momento Dios me iba a visitar y Él iba a cambiar todas las cosas. Quizás no iba a cambiar lo que sucedía alrededor mío, pero iba a cambiar mi corazón. Y ese único lugar en donde podía yo ser transformada era en la iglesia, era en el cuerpo de Cristo, con el cuerpo y con los hermanos en la fe. Y la realidad es que yo me quedé. Yo permanecí en ese tiempo en la prueba, yo no huí, y es una prueba que duró un año, y aún me acuerdo porque yo no quería que mis papás me vean llorar, porque me sentía completamente frustrada, y a veces nos sucede eso, que cuando las cosas salen de nuestro control, estamos frustrados, y queremos llorar, y queremos patalear, y suceden un montón de cosas, y yo estaba frustrada, y yo lloraba, y me encerraba, pero por orgullo no le enseñaba a mis padres que estaba sufriendo, entonces lloraba en las noches a solas. Hasta que el Señor me transformó, hasta que el Señor tocó mi corazón, y recuerdo claramente una oración que yo hice. Yo le dije al Señor, si es que tú eres Dios, yo solamente quiero ver tu gloria, porque ya no necesito nada más. Y en un momento cuando oraron por mí, yo sentí el poder de Dios muy fuerte en mi vida, y creo que pude hacer una gran diferencia entre el mundo y Dios, y me di cuenta que no importa el plan más grande que uno tenga en su corazón, ya sea que fuese algo completamente bueno, si no está hecho conforme a la voluntad del Señor, el Señor puede cambiarlo todo, porque el Señor quiere que nosotros seamos humildes ante su voluntad y podamos rendir ante Él todo, porque lo opuesto a la humildad, que viene a ser dependencia, es la independencia, es tomar las decisiones por uno mismo y es equivocarse. Porque así aparentemente las cosas nos resulten para bien, nuestro corazón se llena de ego y de orgullo y nos alejamos de Dios. Y la Biblia dice en Proverbios 6 que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 domina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Actuar por tu cuenta solo te va a traer dolor, decepción y una carga muy pesada. Y esto también le pasó a un hombre en la Biblia. Este era un rey, y está en 1 Samuel 9, del 1 al 2. La Biblia dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl podía vanagloriarse de muchas cosas, de que venía de una familia valiente, de que siempre cuando era momento de la batalla eran los número 1 en salir adelante, en que además tenía todo un linaje, venía de toda una familia conocida dentro de los benjamitas, y no había nadie como él, era el más alto de todos. Pero tristemente no pudo esperar las instrucciones y pensó que al tener experiencia y título de rey, podía hacer las cosas en sus fuerzas sin esperar la palabra de Dios. Y esto, no sé cuántos de ustedes recuerdan, en 1 Samuel 13, del 8 al 14, cuando el pueblo de Dios tenía una guerra contra los amalecitas, y contra los filisteos y los amalecitas, y todo lo que se le pide a él fue que espere unos 7 días. Y la Biblia dice que Samuel se demoraba y que no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto.
Pero nosotros, los que estudian la Biblia, saben de que los únicos que pueden ofrecer holocaustos son los sacerdotes. Y en este caso, Saúl se había confundido y él pensaba que también podía ofrecer holocausto porque era rey elegido por Dios. Entonces dice que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que seas sin príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Y la realidad es que Dios ve el orgullo de una forma muy diferente a nosotros. Porque hay dos tipos de orgullo. Está el orgullo altanero, el prepotente, el soberbio, el orgullo de aquel que lo puede lograr todo en sus manos y en sus fuerzas. Pero también hay un orgullo con que el Señor ha hablado directamente a mi corazón. Es ese orgullo que podemos tener aquellos que estamos de rodillas con Dios, por todas las revelaciones, las victorias, el tiempo de oración que hemos pasado con Él. Porque este es un pecado que se puede cometer por independencia. Saúl, como ya dije, era un hombre elegido por Dios, era el rey de su pueblo. Pero Dios lo estaba probando. Dios está diciendo que no haga nada. A veces no hay que hacer nada. A veces el orgullo hace que veamos las cosas como un modo natural, como vio Saúl, que el pueblo se le desertaba. Y el orgullo nos dirige y nos lleva a resolver los asuntos en nuestras manos. Nos adelantamos sin esperar una palabra clara de Dios y actuamos con impaciencia. Samuel sí se tardó unas pocas horas, porque era una prueba para saber si es que Saúl creía que Dios era digno de confianza. Y si Saúl obedecía, significaba que las cosas también podrían funcionar fuera de lo programado. Samuel se demoró en llegar porque Dios se lo pidió, para que él pudiese aprender a ser un ejemplo de dependencia solo en la palabra de Dios. Saúl no pasó la prueba porque él usó la lógica y la razón fuera de la fe. Nos sucede también a nosotros, cuando no podemos vivir en incertidumbre. Nos molestamos, nos amargamos, pero es que Dios nos está tratando. Y hermanos, la parte más difícil en cualquier examen en lo natural, ya sea que estés en la universidad o estés en un examen laboral, siempre es la parte más difícil, siempre. Yo cuando preparo exámenes también los últimos dos ejercicios son los más difíciles. Son donde todos tienen que utilizar todo lo que han aprendido durante toda la lección. Porque viene el desafío. Y ahí es cuando nosotros tenemos que resistir estando quietos con Dios. Y hubo un joven como tú que fue usado grandemente por Dios a pesar de sus habilidades. Él era un muchacho con defectos y errores, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David. La palabra cuenta de que él se levantó para luchar contra el gigante Goliat. La Biblia dice que todo el pueblo se moría de miedo por enfrentarse a él, pero él hacía lo mismo todos los días. Él se despertaba de mañana y servía a su familia. Esa es la clave, servir a Dios. ¿Cómo? Con tu familia. Y yo me pregunto, ¿estás colaborando en casa? Es la misma reflexión que yo me hago todos los días. ¿En qué puedo colaborar en mi casa? Porque hoy en día no se necesitan jóvenes que estén llenos de conocimiento, llenos de títulos, llenos de aplausos del mundo. Sino se necesitan jóvenes de tu edad en un campo de batalla donde no se requiere experiencia, sino confianza en Dios. Se necesitan jóvenes que tengan un corazón dispuesto realmente para pasar al frente y derribar gigantes, en el nombre de Dios. Y vamos a leer qué pasó ese día,
Porque ese día puede ser hoy, para ti puede ser el inicio de una nueva forma de vida victoriosa en el cual tú te puedas enfrentar a gigantes. Y la Biblia dice que en 1 Samuel 17 se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Él tenía toda una serie de labores, él estaba organizado y había dejado todo como su papá le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y dice que él se asustó y corrió a ver si es que sus hermanos estaban bien. Pero cuando él cuando él miró, él se encontró a Goliat, que estaba en medio del campo de batalla. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. ¿Y quieren que yo les cuente algo? La educación hoy día enseña a todos los jóvenes a que sean débiles. Y esta creo que es mi frustración más grande, pero hoy día quiero ser sincera con ustedes. Porque la educación hoy en día está haciendo que los jóvenes sean conscientes de sus emociones, de sus sentimientos, de no dañar al resto, de ser tolerantes, de no decir lo correcto. Y de ser amables antes que cualquier cosa. Pero nosotros estamos llamados a hacer lo correcto antes que ser amables, hermanos. Porque lo correcto está pegado a la palabra de Dios. Y tenemos un Dios poderoso que va a salir del lado nuestro. Dios no quiere que tengamos el carácter del mundo. Quiere que tengamos su carácter. Quiere que nos neguemos para que Él se manifieste. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, en todo este continente no hay ningún solo líder prominente, porque cada uno busca esta filosofía. Hay que ser más humanos. Hay que preocuparnos más por el resto. Pero realmente, ¿quién pone en primer lugar a Dios? Nadie. Y el ser más humanos es ser más egoístas, más mentirosos, más ladrones, más vanagloriosos, más orgullosos, más alejados de Dios. Pero David no fue así. David fue entrenado a obedecer a sus padres y a servir a sus hermanos. Y cuando él se enfrentó al gigante, él le dijo así: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. David estaba completamente seguro de que él iba a vencer al gigante. Y no solo le dijo: yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios te está llamando para que todo el Perú sepa que hay un Dios en este país. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, él no tuvo miedo, y corrió la línea de batalla contra el filisteo, él fue al frente. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en la tierra. David no tuvo temor. David fue fuerte y valiente porque él confiaba en Dios y tenía el carácter de Dios. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David no tenía temor de llegar hasta el final, de derribar por completo a su enemigo. Yo no sé cuál es el gigante hoy día en tu vida, pero Dios ya no quiere que lo tengas. Si es el orgullo, o si es que te sientes víctima o menos que los demás, ya no. Si es que eres rebelde, ya no. Esos gigantes ya no pueden estar en tu vida porque Dios se quiere manifestar en ti para que seas una luz en medio de estas tinieblas. Jóvenes, Dios está a punto de visitar el mundo entero con un avivamiento solo descrito por la palabra de Dios. Pero debes dejar tu orgullo de lado. Debes confesar con tu boca y con tu corazón que Jesús es el Señor de tu vida. Como empezó esta predica diciendo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios quiere visitarte a ti y a mí con su Espíritu Santo. Dios quiere que tú puedas disfrutar de esa gloria que experimentó Daniel cuando le tapó la boca a todos los leones.
Dios quiere que tú puedas experimentar la misma presencia de Él cuando estuvo en lo más difícil de la batalla y cuando desató las ataduras de Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego. Dios quiere que tú puedas ver cómo muertos, familia tuya, resucitan con el poder de su Espíritu Santo. No con tus esfuerzos, sino con el Espíritu Santo. La iglesia de Hechos necesitaba el Espíritu Santo de Dios, porque la persecución que iba a llegar era muy difícil y muy fuerte. Hoy día estamos enfrente de esos mismos momentos. Vamos a enfrentar una prueba muy difícil y muy dura para nosotros como iglesia, donde nuestros valores fundamentales, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo como nosotros mismos, y los valores fundamentales de la vida van a ser atacados completamente. Y solamente aquellos que estén llenos del Espíritu Santo van a poder defender sin temor a lo que la opinión del resto piense de ellos. Sin temor a la opinión de la cultura. Él quiere que tú puedas ser completamente obediente, que tengas una vida completamente rendida a Él. Porque solamente una vida completamente rendida a Dios va a poder marcar la diferencia. No seamos como el resto. La Biblia dice que en los postreros días derramará su Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, de verdad, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y luego dice en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el Señor ponía en mi corazón esta palabra porque es la palabra con que yo pienso que el hombre más firme, el joven más firme que se mantuvo dirigiendo toda una nación, porque el Señor te puede levantar. El Señor te puede levantar y te puede poner en un lugar muy alto, como le pasó a Daniel. Pero uno de los últimos versículos en el libro de Daniel dice: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si hoy día tú te pones de pie de parte del Señor, vas a resplandecer y no vas a ser avergonzado, porque el Señor te va a llenar de su Espíritu Santo. Y todo ojo lo va a ver, porque no te van a ver a ti, sino van a ver al Dios vivo que está en ti. Que Dios te bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.